Hoy te quiero dar la bienvenida al primer capítulo de mi nuevo podcast, Un idioma, una historia. En este podcast nos vamos a centrar en aprender idiomas, pero de una manera un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. No vamos a aprender idiomas con clases de gramática, de pronunciación o de listening. Vamos a aprender idiomas a través de conocer el proceso por el cual atraviesa una persona adulta que quiere aprender un nuevo idioma. Yo soy Víctor Babiloni, más conocido en redes sociales como Víctor Políglota. He sido capaz de aprender varios idiomas cuando ya era adulto, y lo que quiero es ser capaz de transmitirte mi historia y la de todas las personas con las que he trabajado que han sido capaces de lograrlo, porque quien conoce el proceso, conoce el camino, y quien conoce el camino, solo tiene que caminar. Antes de contarte la historia de cómo yo hice para aprender inglés, quiero que entiendas de dónde vengo. Quiero que entiendas por las situaciones que yo he atravesado, porque seguramente te vas a sentir muy identificado con ellas. Yo, al igual que tú, me pasaba la vida diciéndome a mí mismo que no podía aprender inglés, suspendía todos los exámenes de inglés. La asignatura de inglés me daba terror, era pánico entrar en esa clase, porque no era capaz de aprender nada, no era capaz de saber nada, veía los exámenes y me quedaba completamente en blanco. Para mí el inglés fue un gran trauma durante muchos años. Pero al final la vida me fue poniendo en diferentes situaciones y diferentes circunstancias, las cuales me fueron haciendo entender cómo se aprendía un nuevo idioma hasta llegar al punto de conseguirlo. Y esto es lo que quiero compartir contigo en mi primer podcast. El motivo por el cual yo encontré la razón y las ganas, además de la fuerza de ser capaz de aprender inglés siendo adulto, es un motivo un poco diferente al que normalmente estarás acostumbrado a escuchar. Mira, yo cuando tenía 26 años me encontraba totalmente perdido. Me encontraba en este punto de la vida en el cual no sabía lo que quería, no sabía lo que hacía, no sabía por qué lo hacía y no sabía qué es lo que yo era. Estaba totalmente perdido. Me sentía como un ganador que llevaba toda la vida perdiendo, como una persona que sabía que llevaba algo dentro de sí misma, pero que no era capaz de hacer nada en la vida. Era una situación un poco difícil en aquella época. Por lo tanto, en esa edad decidí hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino religioso que atraviesa por el norte de España y que tiene una duración de unos 1000 kilómetros. Este camino, dicen, que te hace encontrarte a mí mismo. Dicen que te hace ser capaz de saber quién eres y de afrontar el resto de tu vida de una manera mucho más correcta. Yo tomé esto siempre con un poquito de dudas, pero al final fui capaz de lanzarme y de hacerlo. Prácticamente que de un día al otro dejé todo, dejé mi trabajo, dejé todo lo que tenía y me fui a hacer este camino. ¿Qué pasó cuando yo entré en este camino? Nada. No pasó nada. Yo lo único que me encontraba eran días y días caminando con un montón de personas extranjeras, las cuales yo no era capaz de comunicarme con ellas y me sentía todavía más frustrado de lo que había entrado. Me sentía muy bien porque estaba fuera de mi casa, estaba descubriendo paisajes y lugares hermosos, pero me sentía muy mal porque veía y conocía y me encontraba día tras día nuevas personas con las que no era capaces de hablar. Sabía que me estaba perdiendo mucho, sabía que estaba viviendo una experiencia totalmente incompleta. Tú imagínate estar en un lugar en el cual vas atravesando por lugares hermosos, te vas encontrando con personas súper agradables, súper amables, dispuestas a hablar, a contarte su vida, a contarte sus experiencias, a nutrirte de las historias de otras personas. Y no eres capaz, te encuentras bloqueado, te encuentras que solo eres capaz de hablar con los 2 o 3 españoles o 2 o 3 latinoamericanos que te vas encontrando por el camino. El resto son como personas de otro planeta, son como personas con las cuales no tienes nada que hacer. Y esta sensación, en el momento, yo no la viví como tal, yo no la viví como algo que me estaba preparando para el futuro, yo solo la viví como frustración, dolor y desánimo. Pero ¿qué pasó? Cuando yo acabé este camino, se ve que en el subconsciente se me quedó como la idea de que había perdido esta ocasión por el simple hecho de no saber inglés. Había desaprovechado la ocasión de disfrutar este camino tan bueno para las personas por el simple hecho de no ser capaz de comunicarme con gran parte de las personas que me había encontrado. Y esta cosa se me fue quedando como en el subconsciente, es decir, se me fueron quedando las ganas en el corazón de aprender inglés, porque yo sabía que si hubiera sido capaz de hablar inglés, me hubiera comunicado con la gran mayoría de las personas, porque todos, aunque fuera un poquito, eran capaces de comunicarse, todos, aunque fuera un poco, eran capaces de transmitir sus ideas y de conocer nuevas personas a través del inglés, todos menos yo.
te aseguro que yo era incapaz de decir una palabra, me veía todo el día con el traductor, con el teléfono, algo súper incómodo y algo que hacía romper toda la relación personal que se podía crear entre dos personas. Por lo tanto, yo cuando acabé este camino volví a trabajar, volví a encontrarme en el mismo momento y en el mismo lugar en el que estaba justo antes de empezarlo. Estaba igual. Por lo tanto decía, este camino a mí no me ha servido para nada, pero en el fondo sí que me sirvió y lo veremos en el futuro. Yo seguía con la idea, día tras día, de que había perdido una oportunidad. Empezó a crecer un fuego y una pasión por los idiomas dentro de mí que yo antes no tenía, porque empecé a ver los idiomas como la manera de abrirte al mundo, de ser capaz de vivir nuevas experiencias, de ser capaz de conocer nuevas personas, de ser capaz de visitar nuevos lugares y no sentirte como una persona inútil como yo me sentía aquel momento. Yo en el Camino de Santiago me sentí como un verdadero inútil, te lo aseguro, y esa sensación y esa frustración me la llevé conmigo. Yo, cuando acabé este camino, estaba pensando, digo, Víctor, estás peor ahora que cuando hiciste el camino, porque aparte de haber hecho el camino y de no haber encontrado quién eres o lo que quieres, te has dado cuenta que por no saber inglés te has perdido una experiencia, la cual podría haber sido increíble. Pero yo seguía trabajando. En este periodo de mi vida, después de haber hecho el Camino de Santiago, empecé a hacer un tipo de trabajos que se hacen aquí en mi ciudad, los cuales te permiten ganar bastante dinero en relación a lo que se gana en un trabajo normal aquí en España, pero te ocupan gran parte del tiempo. Aquí donde yo vivo hay gran cantidad de empresas cerámicas, las cuales montan ferias de exposición por todo el mundo. Esas ferias de exposición tienen que ser montadas por empresas de carpintería, tienen que montar los stands, tienen que montar las exhibiciones para que esas empresas presenten sus productos en dichas ferias. Por lo tanto, aquí en donde yo vivo hay muchas empresas de carpintería que se dedican a preparar todo este tipo de eventos alrededor del mundo para estas empresas. Eso te permite ganar un dinero extra porque estás trabajando todos los días, pero es un trabajo muy duro, es un trabajo que al final es muy fatigante, trabajas muchísimo, pero bueno, en aquella época yo era capaz de estar sacándome un dinero extra que no hubiera podido ganar en otros trabajos. ¿Qué pasó? Que yo durante estos viajes todavía me volví a encontrar en la situación de encontrarme fuera del país y de no poder hablar. La llama seguía creciendo, el fuego se seguía haciendo más grande, hasta que un día, definitivamente, de la noche a la mañana, dije, ok, Víctor, necesitas, quieres y deseas aprender inglés. Era lo único que tenía en mi mente. Estaba trabajando, estaba viviendo, estaba pasando mi día a día y yo solo quería aprender inglés. Yo quería quitarme esta espina. Se me había quedado tan clavada en el corazón después de haber atravesado por este periodo de no poder comunicarme con las personas y haber vivido tantas experiencias incompletas que decidí dar el paso. Cogí todos mis ahorros y tomé la elección que la mayoría de las personas tomamos cuando estamos desesperados. Me fui a otro país a aprender inglés. Tomé absolutamente todos mis ahorros y busqué la opción más económica dentro de Europa y me fui a Irlanda. Me gasté aproximadamente unos 7.500 euros, que era todo lo que tenía, bueno, más 1.000 euros más que tenía para comer durante todo ese tiempo, en irme a Irlanda a una casa con una persona que me acogía y contratar unas clases en la mañana por 2 o 3 horas en una academia. Yo ya estaba desesperado, digo, tengo que aprender. Esto no puede pasar más, tengo que conseguirlo de una vez por todas. Y mi decisión, como la de muchas personas, fuera de gastarme todo el dinero que tenía y el que no tenía en irme de mi casa a aprender inglés porque creía que era la única manera en la cual yo iba a ser capaz de conseguirlo. Una vez que llegué a Irlanda, me encontré en la siguiente situación. No tenía apenas dinero y había entrado a vivir en una casa con una señora anciana, la cual me acogía dándome lo que aquí se llama media jornada. Es decir, en esa casa me incluía el estar viviendo, tener una habitación y la señora me daba de desayunar y me daba de comer. El resto de comidas durante el día ya me las tenía que cubrir yo y yo ya tenía pagada la academia, la cual dábamos 2 clases por las mañanas de 1 hora y un día a la semana dábamos una clase por la tarde, creo recordar. Algo así era. Pero al final eran como 2 o 3 horas al día, más luego unos extras los jueves, creo, que había de refuerzo de speaking por la tarde o algo así. En primer lugar, era la primera vez que yo cogía un avión. Con 27 años, irme a Irlanda fue la primera vez que yo salía de mi casa, fue la primera vez que yo me alejaba de mi familia, fue la primera vez que yo no dormía en casa con mis padres, lo cual fue una gran experiencia, pero fue un shock. Yo me acuerdo de estar en el aeropuerto, yo y mi madre, los dos llorando como si me fuera a la guerra, pues algo parecido. Era algo muy
muy fuerte para nosotros, el hecho de que yo abandonara mi casa y el hecho de que ella fuera a estar tantos meses sin mí. Ella estaba contenta por mí porque sabía que me iba a un sitio en el cual en principio iba a estar bien, iba a aprender mucho, iba a ser una experiencia que me iba a nutrir para el futuro. Pero recuerdo esta historia como si fuera ayer, los dos llorando como si nos fuéramos a la guerra o algo parecido, cuando simplemente me estaba yendo a un país europeo a aprender inglés, a estar en una casa y en una academia. Bueno, te cuento mi primera experiencia cuando llegué allí. Todavía me acuerdo cómo vino un señor a recogerme al aeropuerto, porque esto era un servicio que tenía contratado. Venían a recogerme al aeropuerto y me llevaban a la casa de la señora que me estaba cogiendo. Me acuerdo que vino un señor en un Mercedes negro y de estar sentado en el sillón en el asiento del copiloto del coche, como si estuviera en un mundo nuevo, mirando por la ventanilla, escuchando al chofer que me hablaba todo el tiempo y yo no entendía nada, no sabía ni lo que me decía, pero fue una experiencia como decir, ¿has salido de casa? Eso fue algo muy bonito. Eso es algo que siempre recuerdo porque nunca más lo he vuelto a sentir. Al final, la primera vez que sales de casa, la primera vez que te enfrentas a esa situación de estar tú solo por el mundo, es una cosa que os recomiendo a todos que si podéis, la hagáis aunque sea una vez en la vida. Por lo tanto, tengo esta sensación de llegar allí y estar como en un mundo nuevo, estar como sintiendo unas sensaciones las cuales nunca antes había sentido en mi vida. Tengo un gran recuerdo. Después, el primer día, creo que fue un domingo, llegué a casa de la señora. Claro, tú imagínate, llegas a una casa en este tipo de sistemas y en este tipo de servicios de aprendizaje de un nuevo idioma, cuando te vas al extranjero, llegas a una nueva casa con una señora de Irlanda, la cual no habla ni una palabra de español, y ya empiezas a chocarte con el idioma. Ya empiezas a estar resolviendo situaciones con el teléfono y día tras día, como puedes. Pero bueno, eso fue la gracia y eso fue parte de lo que me hizo seguir querer aprendiendo, seguir motivándome a comunicarme y seguir de dejar de sentirme tonto en estas situaciones cuando estaba hablando con personas que no hablaban español. Eso fue también un impulso y fue un plus. Bueno, te comento un poco. En este tipo de estudios que haces en el extranjero, así por Europa, te vas, llegas a la casa que te acogen y al día siguiente empiezas con tu primer día en la academia. La señora de la casa me explicó un poco cómo yo podía ir a la academia, me explicó un poco lo que tenía que hacer, me explicó un poco cómo coger el transporte público, pero yo acababa perdido, no sabía ni lo que me estaba diciendo. Por lo tanto, yo le decía a la señora sí, 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 sí a todo y acabé cogiendo mi GPS del teléfono y yéndome caminando a la academia unos 45 o 50 minutos, porque era incapaz de coger un autobús, era incapaz de hacer nada. Por lo tanto, decidí caminar, ya que me daba mucho miedo ponerme a coger autobuses y ponerme a perderme por el pueblo justo el primer día. Después, ¿qué haces en este tipo de academias? Llegas allí y lo primero que me hicieron fue una prueba de nivel. Me hicieron una prueba de nivel para saber dónde me tenían que meter. Yo, esa prueba de nivel creo que la hice toda mal. Hice la prueba de nivel toda mal porque yo no sabía absolutamente nada cuando llegué. Y ya sabes cómo funciona esto de las academias, ¿no? Lo de los niveles es un poquito subjetivo. Yo creo que me deberían de haber metido en un nivel A1 porque no sabía nada, pero creo que no había sitio, creo que no había plaza en el nivel A1 y me metieron en un A2. Bueno, pues en una 2. Tú entras ahí en clase, te empiezan a poner con profesores nativos que no hablan ni una palabra de español y te encuentras con un montón de estudiantes de todo el mundo. Por lo tanto, tú imagínate yo, durante las primeras semanas de aprendizaje, yo estaba totalmente perdido. Yo no entendía lo que me decía el profesor, yo no entendía lo que me decían mis compañeros. Yo miraba a todo el mundo y decía, sí, 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 yes, 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 yes. Pues así me tiré yo durante semanas. Pero ¿qué pasa? Yo tenía algo dentro de mí. Yo, aparte de miedo, porque no tenía dinero, porque tenía que aprender sí o sí, tenía algo dentro de mí que se había despertado durante estos últimos tiempos, durante estas últimas experiencias, que me hacía querer aprender inglés. No existía la posibilidad de fracasar, no existía. ¿Y qué pasa con este tipo de cursos? Que al final tú vas por las mañanas un par de horas y el resto del día, ¿qué? El resto del día no tienes nada que hacer. Y yo enseguida me di cuenta que esto no iba a ser suficiente, que cómo yo iba a aprender inglés por ir allí un par de horas a que me explicasen gramática, a que me diesen clases de pronunciación, a que me pusiesen a leer un poquito en voz alta. Que sí, que las clases eran muy buenas, había muy buen ambiente, todo genial, pero siempre son clases. Yo entendí desde el primer día que para yo ser capaz de aprender inglés en el tiempo que yo tenía allí contratado, que eran 4 meses, tenía que sumergirme en el idioma. Yo realmente no sabía lo que es la inmersión, no sabía lo que era vivir sumergido en un idioma, pero empecé a implementar esta técnica por instinto.
Yo, una vez que acababan las clases, empecé a obsesionarme con el idioma. Empecé a obsesionarme con el idioma hasta el punto que durante todo el día lo único que escuchaban mis oídos, lo único que leían mis ojos, lo único que escribían mis manos y lo único que salía por mi boca era inglés. Recuerdo que allí habían un montón de españoles o de personas de Latinoamérica a las cuales ni les hablaba, ni les saludaba, no quería saber nada de ellos. Yo me juntaba con japoneses, me juntaba con coreanos, me juntaba con italianos, con personas con las cuales sí o sí tenía que hablar en inglés. Por muy mal que hablase, si me quería comunicar con ellos, lo tenía que hacer en inglés. Y esto también me ayudó mucho a seguir practicando y seguir implementando todo lo que iba aprendiendo cada día, yo luego lo ponía en práctica. Pero bueno, volvamos un poquito al tema de la inmersión, la cual yo promuevo a la hora de aprender idiomas y en la cual luego me he convertido en un experto, pero yo estaba aprendiendo con ella sin saber qué es. Al final, ¿qué significa aprender idiomas por inmersión? Aprender idiomas por inmersión significa aprender idiomas tal y como aprendiste español, pero adaptado a la vida de un adulto. Es decir, aprender idiomas a través de la práctica, repetición y exposición constante. ¿Y qué es lo que yo me inventé? Yo pensé, ok, tengo toda la tarde libre para seguir practicando el idioma, pero yo no sé nada del idioma, por lo tanto yo a mí mismo me decía, ok, si yo lo leo todo el día, lo escucho todo el día, lo escribo todo el día, aprendo vocabulario todo el día y todo lo que puedo lo hablo, al final voy a aprender, porque yo pensaba, un idioma solo se lee, se escucha, se escribe y se habla. No hay nada más. Leemos, escuchamos, escribimos y hablamos. Por lo tanto, voy a enfocarme en estos 4 aspectos. Pero claro, ¿cómo yo voy a llegar a comprender estos 4 aspectos? Y entendí que la clave era el vocabulario. Por lo tanto, empecé a obsesionarme con todos estos puntos. Empecé a obsesionarme con aprender palabras. Me acuerdo de ir anotando todo lo que veía, todas las acciones que realizaba, las buscaba en inglés. Todo lo que veía, olía, tocaba, comía, saboreaba, sentía, lo buscaba en inglés y me iba creando mi propia lista de vocabulario. Me iba creando mi propia lista de vocabulario en base a todo lo que conocía. Aparte, practicaba todo el vocabulario que nos iban dando en la escuela y pues lo que me iba encontrando en las diferentes series y películas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el inicio, sin saber por qué, estaba enfocándome muchísimo en el vocabulario. Después me acuerdo que empecé a ver series en inglés con subtítulos en inglés desde el primer momento, casi que sin detenerlas. No las detenía apenas porque yo pensaba, al final este idioma va a entrar en mi mente, va a entrar en mi mente, va a entrar en mi mente. Y así es como seguí. Por lo tanto, después de seguir por este proceso de obsesión, después de seguir trabajando día tras día obsesionado y viviendo única y exclusivamente el inglés en mi mente, llegué a un punto en donde me acordaré toda la vida. Pasadas unas 10, 12 semanas, me reunieron los profesores de la escuela y me dijeron, Víctor, ¿qué has hecho? O sea, por favor, dinos qué has hecho durante todo este tiempo. Y esto lo recuerdo siempre, lo voy a recordar como uno de los momentos más bonitos de mi vida. Por primera vez en mi vida sentía que había hecho algo bien. Por primera vez en mi vida tenía algo de lo que sentirme orgulloso. Los profesores simplemente me llamaron para preguntarme que cómo había hecho para aprender tanto en tan poco tiempo, que nunca en su vida habían visto algo igual, que nunca en su vida habían visto que una persona 10 semanas antes no supiera ni decir buenos días y pasadas 10 semanas se estuviera comunicando con nativos, cometiendo errores, sí, por supuesto, pero me comunicaba, los entendía, era capaz de tener conversaciones, era capaz de entender las series y películas en inglés, con subtítulos en inglés y ya casi que sin subtítulos. Llegué a un punto en donde ellos mismos se sorprendieron y yo mismo me sorprendí. Y simplemente les conté y les transmití lo que había estado haciendo. Y ese momento yo creo que fue el que me hizo, a continuación, seguir obsesionado con el tema de aprender idiomas, porque por primera vez en mi vida sentía que había hecho algo bien. Por primera vez en mi vida sentía que había hecho algo de manera correcta y sentía orgullo de mí mismo por lo que había hecho. En cambio, por otra parte, sucedía una cosa muy curiosa, y es que habían un montón de personas que en estos meses no habían sido capaces de aprender nada o casi nada. Seguían igual, seguían sin ser capaces de comunicarse de manera fluida, seguían sin ser capaces de interiorizar el idioma y de ser capaces de hablar, de escribir de manera fluida, de interiorizar nuevo vocabulario. No, seguían igual que el primer día. ¿Y esto por qué sucede? No es porque esas personas fueran tontas, no es porque esas personas tuvieran una incapacidad interior que les impedía aprender un nuevo idioma, no. Es porque esas personas se conformaron con simple y exclusivamente ir a tomar clases por las mañanas, se conformaron con ir allí a que les explicasen reglas gramaticales y reglas de pronunciación, y el resto del día no hacían nada.
Y su cerebro no atravesó por un proceso de adaptación, su cerebro no atravesó por un proceso natural de aprendizaje, por lo tanto pasaban los meses y las semanas y no aprendían. Y es lo mismo que te pasa a ti cuando llevas años y años tomando clases y te preguntas a ti mismo que por qué no aprendes. Es muy sencillo. Para que tu cerebro se adapte a un nuevo idioma, no sirve única y exclusivamente con ir a clases. Las clases son un complemento, es una ayuda extra que tú puedes tomar para resolver dudas, para que te aclaren ciertas situaciones, pero ya está, tu cerebro se adapta a través de la inmersión, tu cerebro se adapta a un nuevo idioma a través de día tras día hacerlo parte de él de manera natural. Tienes que pasar muchas horas leyendo por tu cuenta, muchas horas escuchando por tu cuenta, muchas horas escribiendo por tu cuenta, muchas horas trabajando vocabulario por tu cuenta, muchas horas introduciendo el idioma en tu vida día tras día de manera natural para que tu cerebro sea capaz de interiorizarlo. Tú piensa, tú no aprendiste español yendo a clase. Tú no aprendiste tu idioma materno porque alguien te lo explicase en una pizarra. No, tú lo aprendiste porque día tras día, constantemente estabas expuesto a él. Y esto no significa que tengas que estar sumergido en el idioma 10, 12, 14 horas como hacía yo. No, esto fue una barbaridad que yo hice porque estaba en ese periodo de mi vida que me daba igual todo, solo quería eso. Pero tú puedes adaptarlo a tu tiempo dedicando 1 o 2 horas al día para que de manera natural tu cerebro, a través de la repetición y exposición constante, sea capaz de asimilarlo. Esto lo iremos explicando en futuros podcasts, en futuros vídeos de YouTube e iremos viendo paso a paso cómo atravesar por un proceso de inmersión. Pero lo que quiero que entiendas es que si llevas años dando clases de inglés y no aprendes, no es porque seas tonto, no es porque tengas ninguna incapacidad mental que te impida aprender, es porque no estás haciendo las cosas de la manera correcta para que tu cerebro se adapte. Con esto no quiero decir que tenga nada en contra de las clases tradicionales. Siempre lo digo, pero solo quiero que sepas, que entiendas para qué funcionan. Funcionan para resolver dudas, para aclarar cuestiones, para que día tras día tengas contacto y puedas tener una manera más dinámica de aprender si tú lo disfrutas, pero no es la base, no es la base para aprender un nuevo idioma. Tú no aprendiste español con clases y no aprenderás inglés con clases. Esto es algo que quiero que entiendas. So this is the end of the first chapter in my channel, and I just want to say thanks to all of you for being in here until the end, and I also would like to say thanks to myself for making it possible, because this is something that I wanted to do for a long time, but I never did. So thanks to you and thanks to me. See you soon.